Y esta noche nos acompaña en el estudio el maestro Valente Arizabalo. Con él vamos a conversar sobre la ley de propiedad en condominio de inmuebles de la Ciudad de México. Bienvenido, abogado, qué gusto recibirte. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. La ley de condóminos, abogado, pues con esta se crean los precedentes para vivir en santa comunión con los vecinos. Pero ¿en qué consiste esta ley de condóminos? ¿Quién la rige? ¿Cuál es la procuraduría que se encarga de que se cumpla lo ahí establecido? Sí, Juan, mira, es una ley de carácter local. Cada entidad federativa tiene su ley que rige esta cuestión condominal. Por supuesto que la Ciudad de México tiene una, es de las más completas. De lo que se trata es dar las bases para que exista una sana convivencia entre los condóminos, entendiéndolos como los propietarios de las áreas privativas e incluso los ocupantes que pueden ser inquilinos, ¿no? Todos tienen que cumplir con esa ley y esa ley establece esas bases donde básicamente se establece una obligación muy importante para la conservación y el desarrollo de los servicios básicos del condominio, que es las cuotas de mantenimiento. Cuando nosotros vemos la problemática que se da en cuestiones condominales, nos damos cuenta que principalmente es la falta de pago de las cuotas de mantenimiento, que se da por muchos factores. Pero la ley establece que esas cuotas son obligatorias. Son obligatorias y su monto y la forma de pagarse se determinan en un reglamento interno del condominio. Es decir, ese condominio, como un ente colectivo, debe tener esas reglas que nacen de la escritura constitutiva, desde que se constituye como tal ante un notario público, o de lo que la asamblea quiere hacer o quiere cambiar en cuanto a las reglas que se da para convivir en santa paz, ¿no? Y que es muy complicado de pronto. 4.5 millones más o menos de personas se estima que en la Ciudad de México son las que habitan en los condominios, y ya lo decías, Juan, tener la santa paz porque, bueno, los espacios son mínimos, la convivencia es prácticamente de uno a otro. ¿Cómo garantizarle a los ciudadanos que habitan estas unidades que puedan tener pues todo en regla, evitar los problemas que en ocasiones llegan hasta la cárcel, ¿eh? Sí, esa dinámica de estar conviviendo con muchas personas, sobre todo lo vemos en la ciudad por los espacios que cada vez son menos, en condominios verticales, muchísimos departamentos. La Procuraduría Social, la PROSOC, es quien está encargada en primera instancia de poder ofrecer a los condominios, a los vecinos, alternativas de solución de sus conflictos, ¿no? Hablamos desde invitar a conciliar un problema condominal, que no necesariamente tiene que ver con lo de las cuotas, ahorita al final cerramos un poco con eso, sino con los vecinos ruidosos, los vecinos que no respetan, los vecinos que destruyen, que obstruyen las áreas comunes, porque habrá que entender esto: el régimen condominal, legalmente hablando, es un régimen mixto. Sí. Un condómino es dueño de algo que le corresponde solo a él, de un área privativa, pensemos en su departamento, en el departamento 3. Ahí donde vive, donde vive, exactamente, y al mismo tiempo es copropietario con dueño de áreas comunes. Entonces, es dueño de su área privativa, pero en un porcentaje es dueño también de esas áreas comunes, que son las áreas comunes donde normalmente están instalados los servicios, las instalaciones para que suministro de gas, suministro de agua, suministro de electricidad, accesos, pasillos, patios en algunos casos, ¿no? Así es, que normalmente se obstruyen o se altera el uso, se cambia el uso, y para eso está la Procuraduría Social como un primer órgano de acercamiento. Cualquier persona, cualquier vecino que esté dispuesto a hacer una denuncia o a levantar una queja, va a recibir esa atención que, como decíamos, es en principio conciliadora. Sí. Después, si no nos ponemos de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, la Procuraduría puede ofrecer un servicio de arbitraje. Vamos a resolver ese conflicto en particular y yo voy a decir quién tiene la razón. Y en segundo lugar, la aplicación de sanciones administrativas, porque puede ser que en un acto o una omisión de un condominio se viole una disposición administrativa que no afecte solamente a un vecino en particular, sino que esté violando con alguna de las disposiciones que se derivan de esa ley condominal. Sin duda, abogado, finalmente se está viviendo en sociedad, sobre todo en los lugares comunes. Y te queremos preguntar esta noche, la ley de condóminos que se rige aquí en la Ciudad de México, además de ser vigente, ¿es actual? O sea, ¿está hecha de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo? ¿Requiere alguna iniciativa de cambio en la ley para que mejoren la calidad de vida de los vecinos que viven en un condominio? Yo creo que pudiera mejorarse. A mí me parece que el tema de las sanciones o el tema de hacerla obligatoria
tiene ahí como un faltante, tenemos un déficit en ese sentido, porque lo que vemos es que en lugar de que las cosas mejoren, vemos con el tiempo de que no, de que hay muchas unidades, como las estamos viendo en pantalla, que se han deteriorado justamente por lo mismo, porque no se cumple con la ley. Entonces quizá ser un poco más puntuales, que la ley dé algún otro tipo de sanciones, que realmente se busque la manera de que se cumplan con esas disposiciones mínimas, sobre todo en el pago de cuotas, porque el pago de una cuota tiene como consecuencia que no alcancen los recursos y bueno, algo que es evidente, se va a deteriorar, no va a haber servicios, no va a haber forma de solucionar algún desperfecto y eso se hace una cadenita, una bola de nieve que al final llega a que las personas digan, pues ¿para qué pago? Los que sí pagan, si no pasa nada, y los que no pagan, que tampoco tienen una consecuencia directa o una sanción suficiente como para hacerlos considerar que es mejor que todos estemos en el mismo. Y seguramente muchos condominios están en esa situación porque vemos demasiados que están en muy malas condiciones, seguramente sí porque no están cumpliendo, pero también por el desconocimiento de cómo es que se maneja, ¿no? El tema es sumamente amplio de abordar. Así es. La impunidad siempre, ¿verdad? Sí, las leyes ahí están, pero no se cumplen. Ese es el tema. La ley está ahí, podría mejorarse un poco ese punto en particular, pero me parece que el diseño, si se cumpliera, sería muy satisfactorio para todos los que vivimos en condominio, ¿no? claro. Supuesto. Como siempre. Muchísimas gracias, abogado. Encantado. Gracias, Buenas noches. Valente. Gracias.